¿Sufres de estrés? Quiero que sepas que probablemente si estás sufriendo de estrés por cualquiera de los motivos que vamos a comentar en este vídeo, puede estar haciendo que acumules grasa e incluso que vayas aumentando la barriga. Entonces, si es tu caso y crees que has visto esa tendencia en los últimos años, quizás desde que cumpliste los 30 y ahora te vas acercando a los 40 o ya tienes 40 y te vas acercando a los 50 y notas esa tendencia en la que cuesta cada vez más bajar de peso, vas aumentando de peso incluso o vas aumentando la barriga, este vídeo es para ti porque te voy a explicar la consecuencia del estrés, qué cosas son las que hace que sientas estrés, cómo impactan en tus niveles y índices de grasa y cómo eliminar todo esto. Y lo que te voy a explicar viene después de casi 10 años de experiencia dentro del fitness, ayudando a cientos de hombres ocupados y con altas responsabilidades laborales, por eso el estrés, a integrar un estilo de vida saludable y conseguir cambios como este de aquí, este o este. Así que desde aquí vamos a entender en primer lugar qué impacto tiene el estrés en tu cuerpo y cómo repercute en tus índices de grasa corporal. Bien, en primer lugar tenemos que entender que el estrés, algo que seguro que todos sabemos, genera cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, el cortisol es el peor enemigo. De hecho, casi todos los casos que existen que vienen por el cáncer, vienen por el estrés. Pero que ojo, que el estrés no tiene por qué ser solo emocional. También puede venir con hábitos que estresan el cuerpo, que es lo que vamos a comentar en este vídeo para que seas muy consciente de qué cosas hay que tener en cuenta para que no tengamos problemas de salud a futuro y de paso no acumulemos grasa en el cuerpo y menos aún barriga. Entonces el cortisol se libera por las glándulas suprarrenales que tenemos en el cuerpo. Simplemente hacen que esto se libere en el cuerpo y hay un factor que estimula la lipogénesis. ¿Y qué significa esto? Pues que el metabolismo sintetiza grasas de fuentes de energía como carbohidratos, grasas y no tanto, en este caso, también de proteínas. Y esto viene a través del hígado. El estrés puede crear un hígado graso, para que sepas, ¿vale? El hígado es el que empieza a producir estas reservas de grasa, se crea la lipogénesis y entonces empieza a ocurrir ese acúmulo de grasa corporal, especialmente en la barriga, ¿vale? Que incluso puede afectar también a la grasa que tienes rodeando los órganos de tu cuerpo, que sería la grasa visceral. Pero claro, tenemos un punto más. Cuando tenemos estrés, el cerebro busca esos alimentos más ricos en calorías, por varios motivos muy sencillos. El primero se trata sobre la dopamina. El cerebro se vuelve más sensible a la dopamina, por lo que en este caso, si tú estás estresado y te metes una cantidad de comida X o te bebes esa cerveza o ese cigarro o lo que sea, entonces lo que va a ocurrir es que la dopamina que va a segregar ese estímulo va a ser mucho más alta, mucho más placentera. El cerebro está en busca de estímulos externos que va a hacer que compense esa sensación de estrés que estás sintiendo en ese momento. El segundo punto es que el estrés hace que tengamos menos control sobre nosotros mismos porque afecta a la corteza prefrontal, ¿vale? Es la zona del cerebro en el que nos da ese autocontrol y ese poder de tomar decisiones y de, bueno, ¿qué es lo que quiero? Esto, pues lo hago, ¿no? Cuando tenemos estrés, la corteza prefrontal se debilita y encima buscamos dopamina, combo perfecto para querer y que cueste más seguir la dieta, hacer los ejercicios, etcétera. Sin querer entras en un círculo destructivo. También tenemos un punto y es que estimula la hormona del hambre, que se le llama grelina. Esta hormona lo que hace es darte la señal de que tienes hambre. Entonces, cuando tienes el cortisol elevado por el estrés, esta hormona se estimula y te da la sensación de que tienes como esa sensación de ansiedad, como que hay que picar algo, ¿no? Esas ganas de picar, esas ganas de comer, etcétera, que no es hambre, pero es como que te apetece, ¿no? Entonces se activa la grelina, para que sepas, y viene causada por el estrés. Y luego también disminuye la leptina, que justamente esta es la hormona, todo lo contrario, la hormona de la saciedad. La hormona de la saciedad baja, por lo que no te sientes saciado, sube la grelina y tienes más hambre, más apetito por comer. Y lo sumamos con la dopamina, entonces te apetece comer más de cosas que no tocan y tienes menos poder de autocontrol para no elegir eso y elegir lo que toca o no comer si no toca. Entonces todo esto favorece a que las decisiones que tomes vayan a ir a favor de acumular grasa, aparte de todos los factores hormonales que ahora comentaremos. Bien, tienes que saber que el cortisol o el estrés es para el cerebro una señal de lucha. Estamos diseñados con lo que éramos en la prehistoria, ¿no? El estrés era una señal, pues si viene un león a atacarnos, dispara el estrés, el cortisol, y estamos listos para salir corriendo o tener una actividad muy potente en un momento muy determinado, ¿vale? Simplemente para sobrevivir. ¿Y qué ocurre? Que esto lo que hace es que tu cuerpo tiene un consumo muy grande de glucosa en sangre. Y lo que hace este pico de glucosa en sangre es que tu cuerpo consume esa glucosa y ahora te pide mucha glucosa para esa actividad que vas a supuestamente necesitar. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que te va a pedir sobre todo son azúcares, alimentos que son carbohidratos de absorción rápida.
rápida. Entonces por eso es muy importante saber diferenciar qué es lo que estás sintiendo, si es real o simplemente es ansiedad por el estrés. Y además, como que es una señal de lucha, quiere decir que no es una señal para estar en un lugar donde vas a comer, estás en un lugar de peligro. Y si estás en peligro, no estás en posición de comer, de cazar, de alimentarte, de estar bien, sino estás en posición de sobrevivir. Y cuando estás en posición de sobrevivir, lo que ocurre es que el cuerpo va a retener las reservas de grasa, por lo que si estás intentando llevar una dieta, imagínate, ni que sea una dieta restrictiva, puede que bajes un poquito de peso al principio, bien, o agresivo de peso al principio, que luego la parte estética será un desastre si haces eso, pero bueno, puede que bajes al principio, pero luego llega un punto en el que el cuerpo se estresa, ¿vale? Simplemente por el tipo de alimentación que has hecho y además sumado a otros factores, y entonces cada vez cuesta más bajar de peso, ¿vale? Llega un punto en el que te estancas porque tienes el cortisol elevado, y con el cortisol elevado, que puede venir por eso que te comento, por una dieta restrictiva o por un factor emocional, etcétera, etcétera, entonces llega un punto, el cuerpo mantiene esas reservas de grasa porque supuestamente estás en peligro y no las va a quemar, sino las va a reservar por si no tienes para comer, porque como que estás en peligro y estás en un lugar en el que no hay para comer, sino es un lugar de supervivencia, grasa en la mochila o en la barriga para que aguantes por si no tienes para comer en los próximos días. Es una putada. Y bueno, muchas personas tienen estrés crónico por hábitos o por un factor emocional. Que ya te digo, todo esto ahora lo comentamos y te doy soluciones, ¿vale? Pero quiero que entiendas el impacto que tiene para que luego cuando tomes acción sepas lo que estás haciendo y por qué. Entonces, el estrés crónico, en este caso, es jodido, ¿vale? Porque esto lo que implica es que exista un factor denominado catabolismo. Lo que significa es que haya una autodestrucción. Lo que ocurre es que, por ejemplo, tus músculos, cuanto más músculo tienes, menos grasa, más acelerado tendrás el metabolismo, ¿vale? Por lo que es más fácil eliminar grasa, eres como una locomotora que consume mucho combustible, ¿vale? Simplemente por estar vivo. Cuando tienes estrés, lo que ocurre es que aparte de acumular grasa, ¿vale? Porque estás en un lugar de supervivencia, además utiliza la masa muscular, se descompone en aminoácidos y empieza a consumir masa muscular para tener esa energía en ese momento. Y a eso se le llama catabolismo. Empiezas a perder masa muscular, empiezas a aumentar grasa corporal, ralentizas el metabolismo y cada vez es más difícil eliminar peso y frenar esta tendencia. Catabolismo: se descompone masa muscular, se lleva al hígado, se convierte en glucosa como fuente de energía y luego el resto se acumula como grasa como reserva de energía. Y no solo eso, sino que además el estrés o el cortisol inhibe la síntesis de proteínas, por lo que si estás, por ejemplo, haciendo ejercicio en el gimnasio o estás haciendo un trabajo para construir masa muscular, si tu cuerpo no puede sintetizar la misma cantidad de proteínas, pues entonces por mucho que entrenes duro, si tienes el cortisol elevado, lo que va a ocurrir es que no vas a tener la misma capacidad de generar masa muscular porque tus músculos no están sintetizando la proteína como deberían. No se puede reconstruir tejido muscular, por lo que cada vez es más difícil, en este caso, acelerar el metabolismo. Bien, ahora que sabes un poquito más el impacto que tiene el cortisol en el cuerpo, te voy a explicar las 3 cosas que hacen que puedan subir tus niveles de cortisol para que lo puedas evitar y empezar a eliminar grasa correctamente y bajar la barriga. Bien, el primer punto son las emociones. Cuando uno está estresado emocionalmente, sube el cortisol y ocurre todo lo que hemos estado explicando antes. Que por cierto, te hago un hincapié y quiero que sepas también que el cortisol oxida las células de tu cuerpo y hace que envejezcas antes y tengas menos años de vida y aumenta el riesgo de enfermedades, que es un punto que no te he comentado. Así que escucha lo que te voy a explicar a continuación porque será importante, te ayudará no solo a estar mejor estéticamente, sino que a vivir más años. Las emociones, esos problemas que tenemos en nuestro día a día, esas preocupaciones, todo eso lo que ocurre es que tiene un impacto. Y tiene un impacto no solo a nivel de salud, sino en las decisiones que tomamos, en cómo vemos la vida, en la calidad de nuestra vida. Entonces, hay 3 cosas que me he dado cuenta que son la clave para eliminar ese estrés emocional. De hecho, voy a empezar por abajo, que es la más sencilla, y es la organización. La organización, ¿qué quiere decir? Si tú tienes un problema y te satura y en este punto no ves claridad, si no hay claridad de cómo salir de ahí, es porque falta un plan concreto para salir de ahí. Y eso se puede solucionar gracias a la organización. ¿A qué me refiero con esto? Tú tienes un punto A y quieres pasar a un punto B. Si tú tienes un problema, es el punto A. Tú quieres pasar al punto B. La pregunta es, ¿cómo me tengo que organizar para llegar al punto B? Pues lo que tiene que ocurrir es que voy a tener que organizarme la agenda de cierta manera para que todas estas microdecisiones y microacciones que tenga que hacer en el camino sepa exactamente cuándo las voy a hacer y también que sepa qué voy a hacer, porque tienes que saber el qué, el cómo y el cuándo. Son las 3 preguntas. Si tú sabes el qué, que es
la solución. Sabes el cómo, que son todas las decisiones que vas a tener que tomar, simplemente falta ponerle el cuándo. Entonces lo pones en la agenda, este día a esta hora en concreta voy a hacer X para conseguir Y, organización. Pero no dejarlo en el aire y decir, bueno, ya lo haré o tengo que hacer esto. No, 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 no. En la agenda, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo incluso cuando tengo tareas que a lo mejor me vienen a la cabeza y demás, y no tiene por qué ser un problema, sino a lo mejor que tengo mucho trabajo y se me juntan varias cosas, lo que hago es enseguida, cualquier tarea que sé que tengo que hacer para no olvidarme, me envío a mí mismo un correo. Tengo una carpeta en Gmail donde pone tareas y otra que pone tareas hoy. Entonces las tareas son no tan urgentes y las tareas hoy son las tareas que tengo que hacer. Y además en Google Calendar me pongo exactamente a qué día y a qué hora voy a hacer cada cosa. Uso la organización para liberar estrés. Esto me sirve para solucionar problemas y también para volumen de trabajo, tanto de las dos, ningún problema. Luego está la interpretación. Voy cambiando el orden, pero bueno, creo que tú me entiendes. La interpretación es el significado que le das a un evento. Por ejemplo, si tú crees que tienes un problema, quiere decir que este evento le estás dando un significado que a ti te causa una emoción negativa. Si tú le cambias el significado, te causará otra emoción distinta. Depende desde dónde mires el evento. Se puede ver de varios ángulos. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, hay personas que de un partido político quieren que ganen porque tienen una perspectiva y les interesa una cosa, y hay otras personas de otro partido político que les interesa otra cosa y lo ven de otra manera distinta, tienen otra perspectiva. Cada uno tiene un significado si gana un partido político u otro. Entonces, en función del significado que le hayan puesto por sus valores, sus creencias, sus intereses, etcétera, les causa una emoción. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque tenemos el poder de decidir qué significado le damos a las cosas. Si, por ejemplo, yo tengo un problema con mi trabajo, tengo dos opciones: poner el foco, que ahora lo comentamos, en el problema, porque yo tenía algo idealizado y la expectativa no hace match con la realidad, y sigo poniendo el foco en el problema y le doy el significado de que es un problema, digo, vale, ¿cómo puedo usar esto como una oportunidad para conseguir X? Entonces, le voy a cambiar el significado, voy a agradecer todo lo que tengo ahora mismo y le voy a cambiar el significado a esto para que me cause una emoción positiva y pueda poner el foco en la solución y en todos los beneficios que voy a conseguir gracias a este problema. Porque todos los problemas nos hacen movernos, nos hacen actuar y hacer algo que antes no habíamos hecho para conseguir un avance en nuestra vida. Además, cuando estás en el problema, parece como que el mundo se va a acabar, parece que no hay nada más, solo vemos nube gris. Luego, cuando sale el sol, miramos atrás y decimos, ahora lo entiendo. Entonces, para llegar a ese punto de ahora lo entiendo, antes de entenderlo, ocurre una cosa, y es que hay que tener fe en uno mismo y confianza en uno mismo y saber que va a hacer uno todo lo posible para solucionar ese problema. Aplica para un cambio físico, para un problema del trabajo, para un problema familiar. Da igual. Si tú pones fe, pones el foco en el agradecimiento, en todo lo que tienes y que vas a hacer lo mejor posible y vas a sacar el aprendizaje, pones el foco ahí, tus emociones irán alineadas a una solución inmediata. En cambio, cuando ponemos el foco en algo negativo, ocasiona estrés, sube el cortisol y acumulamos más grasa. Y te pongo un ejemplo más, y esto en relación a un cambio físico. Si quieres conseguir un cambio físico, eliminar toda la grasa y ganar masa muscular, tienes dos opciones: poner el foco en todos los intentos fallidos del pasado y en todos los motivos que justifican por qué tú no eres capaz, poner el foco en todos los motivos que sí tienes para poder conseguirlo gracias a un plan que te has organizado interpretando todo lo que has vivido de una forma adecuada para tener el control de lo que ocurre y poner un plan concreto, ejecutarlo y poner el foco en lo que va a hacer que lo consigas. En este caso dices, vale, voy a cambiar la interpretación del evento pasado, ¿no? En el pasado lo he intentado y no lo he conseguido. ¿Qué interpretación le voy a dar? ¿Significa que no soy capaz? ¿O significa que simplemente no he tenido la ayuda necesaria, o no he dado con la tecla, o no he tenido en ese momento el compromiso que necesitaba, o cualquier otra historia? Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de que puedes cambiar el significado, cuando le cambias el significado y puedes permitirte responsabilizarte del resultado, utilizas la organización para trazar un plan concreto. ¿Tenía los conocimientos para hacer esto? ¿Sí o no? Porque esa es la primera base. Si es que sí, ¿qué es lo que voy a hacer desde aquí hacia adelante? Voy a trazar un plan concreto y me lo voy a poner en la agenda. Si es que no tienes los conocimientos, la pregunta es ¿quién tiene los conocimientos y tiene resultados demostrados para que yo pueda aplicar el mismo sistema? Y desde aquí, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que eso se materialice? Trazamos un plan y pasamos del punto A al punto B, y en el camino ponemos el foco en ganar, agradecer todos los recursos que sí tenemos ahora para conseguirlo. Simplemente nuestro cerebro nos va a llevar hacia donde queramos. Otro punto que puede hacer que aumenten tus niveles de cortisol, ya fuera de lo emocional, vamos con un poquito de entender el cuerpo humano, ¿vale? Y es el sueño. En este caso, hay personas que a veces encuentro que se van a dormir a la 1, a las 2 de la mañana, incluso se van a dormir a esas horas por el trabajo, porque están con el móvil, el ordenador, trabajando hasta última hora. Y luego hay otras personas que no, que simplemente están con el móvil, es el último momento del día
día, quieren tener ese momento de reposo y están con el móvil hasta esas horas. O incluso hay personas que se van a dormir a horas correctas, ¿vale? Lo único que están con el móvil hasta última hora y luego la calidad del sueño no es la misma. Quiero que sepas que el sueño es uno de los motivos, y te digo yo que después de 10 años en este sector, ayudando concretamente a hombres a conseguir un estilo de vida saludable, me doy cuenta de que el 70% de los hombres es que no duermen como tienen que dormir. En este caso, quiero que sepas que es importante irse a dormir entre las 10 y las 11:30 de la noche. Esa es la hora en la que el cuerpo va a favor del ritmo circadiano, ¿vale? Que es un proceso nocturno en el que el cuerpo empieza a segregar melatonina, que es la hormona del sueño, y eso te permite entrar en el estado REM y tener una máxima reparación a lo largo de la noche, ¿vale? Cuando te vas a dormir más tarde de esta hora, aunque duermas 8 horas, lo que va a ocurrir es que no tengas la misma reparación que si te vas a dormir a favor del ritmo circadiano, que supuestamente tendríamos que ir a dormir cuando se va el sol. Es importante irse a dormir a esta hora y no más tarde, ¿vale? Para que tu cuerpo funcione bien. Cuando el cuerpo no repara correctamente porque te has ido a dormir tarde, sube el cortisol, baja la testosterona y no solo te va a afectar en la capacidad de eliminar grasa, sino que también en la capacidad de generar masa muscular, en tu estado anímico, en tu concentración y en tu foco a la hora de trabajar, ¿vale? Incluso en la toma de decisiones. Incluso también en tu forma de relacionarte con las personas, ¿vale? Para que sepas. Y luego, no usar el móvil. Esto es súper importante, ¿vale? Porque el móvil tiene dos cosas. Tiene la luz que le da al cerebro la señal de que es de día, por lo que entonces no consigues segregar la misma melatonina y no tienes la misma reparación de noche, por lo que cortisol, testosterona baja, grasa corporal, poca masa muscular, y además el móvil emite frecuencias si no lo tienes en modo avión, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Estas frecuencias que vienen por el Bluetooth, por la señal telefónica y demás, estresan el cuerpo. Tú estás con el móvil en la mano y estresan el cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Te vas a dormir con el cortisol elevado y con el sistema nervioso activado, y entonces la calidad del sueño no es la misma, aunque creas que sí. Hay personas que lo notan, hay personas que no. La frecuencia del móvil es súper importante tenerla en cuenta. Para que esto no afecte en tu calidad del sueño, lo ideal es dejar el móvil 1 o 2 horas antes de ir a dormir. Y teniendo en cuenta que nos vamos a dormir en una hora correcta, si es posible, ¿vale? Que hay personas que por trabajo llegan tarde a casa, bueno, se entiende, ¿vale? Pero si ponemos este ideal, quiere decir que la hora ideal para dejar el móvil fuera, ya cargando, y te recomiendo fuera de la habitación o en modo avión, a las 9, 9:30 de la noche. Sería lo ideal. De hecho, lo perfecto sería 8:30, 9. Esto es lo ideal para que puedas dormir bien y puedas eliminar grasa correctamente. Todo esto es para que puedas eliminar grasa, vivir más años y estar en mejor estado anímico. Por otro lado, tenemos la temperatura, que lo ideal es que el cuerpo tenga un ambiente fresco, ¿vale? A poder ser entre 15 y 20 grados centígrados en el ambiente, y eso es lo que permite que tu cuerpo entre en un estado de relajación, porque el cuerpo funciona así. Cuando se hace de noche, en realidad, si estuviésemos en la intemperie, notaríamos que refresca. Pues como que venimos de la prehistoria, pues el cuerpo entiende que es de noche y es momento de ir a dormir cuando empieza a refrescar, ¿vale? Entonces la calidad del sueño puede mejorar mucho simplemente con estos 3 puntos, ¿vale? Y luego lo ideal es dormir entre 7 y 9 horas, que lo perfecto sería 8 horas y cuarto para que tu cuerpo funcione perfecto. Si tú te vas a dormir entre 10:30 y 11, dejas el móvil a las 9, tienes una temperatura fresquita y duermes tus 8 horas, 8 horas y media, luego le metes una dieta, le metes un entrenamiento y encima estás bien emocionalmente y demás, vas como un tiro, vas a eliminar grasa. Y luego, además, hay otro punto y es la vitamina D, pero ahora lo comentamos. Bien, y vamos con el último punto, el tercer punto, el estrés metabólico, ¿vale? Entonces, esto es súper importante y aquí podríamos decir que son hábitos en nuestro día a día, aparte del sueño, que hacen que nuestro cuerpo pueda funcionar bien a nivel hormonal, que significa más o menos testosterona, más o menos cortisol. Entonces, significa que más o menos músculo, más o menos grasa, o más o menos calidad de vida, o más o menos cantidad de vida. Alimentación equilibrada es un punto súper importante para que podamos tener los niveles de cortisol bajos, porque con esto me refiero a que comer verdura y proteína no es una dieta equilibrada. Todo esto de las dietas paleolíticas, cuando uno tiene sobrepeso, o dietas cetogénicas, etcétera, etcétera, toda esta basura, cuando estás en un punto con sobrepeso, no tiene sentido, ¿vale? Es que me viene mucha gente, muchos hombres que a lo mejor han intentado seguir dietas, que sí, han bajado 10 kilos rápidamente y demás, y luego un efecto rebote increíble. ¿Qué ocurre? Que cuando llevas una alimentación tan restrictiva, no está hecha para una persona que tiene sobrepeso, lo que ocurre es que empiezas a consumir masa muscular. Si no tiene el cuerpo los nutrientes necesarios, pues lo va a tirar del cuerpo. Si estás en un modo de supervivencia porque no hay comida, estresa el cuerpo, sube el cortisol, se retiene grasa, más adelante llega un punto en el que te estancas y empieza a consumir masa muscular, por lo que ralentizas el metabolismo, y cuando el metabolismo está ralentizado, vuelves a comer como antes porque pasas hambre y no es sostenible, efecto rebote y vuelves a tener el peso que tenías antes o incluso más. Entonces, una alimentación equilibrada es súper importante para que no haya estrés metabólico. Por otro lado, tenemos importante entrenar ejercicios de fuerza, ¿vale? Ejercicios de fuerza en el gimnasio, también con tu propio cuerpo. Esto es súper importante y te recomiendo que lo hagas entre 4 y 5 veces por semana.
semana. Hay personas que recomiendan 2 o 3 para mantener. Yo opino que durante toda la semana tenemos que tener actividad porque somos animales, ¿vale? Somos mamíferos y estamos diseñados para eso. Mi recomendación es 4 o 5 y si no, si son 3 de entrenamiento en el gimnasio, eso quiere decir que a lo mejor la estética no te importa tanto, pero te recomiendo que lo combines con algún otro deporte, que hagas al menos 4 o 5 días de deporte en general a la semana, ¿vale? Para que tengas unos hábitos perfectos. Si queremos un estilo de vida saludable a largo plazo, te recomiendo gimnasio con algo de ejercicio funcional, 4 o 5 veces por semana, perfecto. ¿Que hay una semana que no puedes completar al máximo? No pasa nada, pero lo importante es la media. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando hagas esto? Lo que va a ocurrir es que aumentarás masa muscular, la masa muscular hará que se acelere tu metabolismo, conseguirás mejor estética, te ayudará a eliminar más grasa, bajará los niveles de cortisol y subirá los niveles de testosterona. Entonces eliminarás grasa, eliminarás la barriga, aumentarás masa muscular y te sentirás mejor anímicamente porque tienes la testosterona más elevada. Luego tenemos los 10.000 pasos al día, pueden ser 8.000, pueden ser 10.000, 12.000, pero esto es importante porque si tú estás todo el día quieto, ¿vale? Y sentado, entrenas, llevas una alimentación equilibrada con un leve déficit para eliminar grasa y demás, pero estás todo el día sentado, lo que va a ocurrir es que va a subir el cortisol, no tienes esa actividad que va a permitir que tu cuerpo funcione bien a nivel hormonal y sí, bajarás un poco de peso, pero llegará un punto en el que sí te vas a estancar. Y si quieres algo saludable y llegar a completar y eliminar toda la grasa y eliminar la barriga, es importante movernos. Es muy importante. Te repito lo mismo de antes, somos mamíferos, ¿vale? Y estamos hechos para eso. Es como si te digo que tienes un mono todo el día delante del ordenador. No tiene sentido. El mono está hecho para estar en los árboles, saltar, coger comida, etcétera, ¿vale? Ya me entiendes. En este caso, queremos movimiento. Y luego vitamina D, que es exposición solar. Cuando no hay exposición solar, lo que ocurre es que bajan los niveles de testosterona y sube el cortisol. No tenemos la misma capacidad de generar testosterona cuando no tenemos vitamina D. Menos testosterona, menos capacidad de generar masa muscular, menos estado anímico, más tendencia a acumular grasa, menos vitalidad, etc. Si no queremos estrés metabólico, llevaremos una alimentación equilibrada, haremos entrenamientos de fuerza y un poquito de cardio, haremos 10.000 pasos al día y tendremos exposición solar o, si no, suplementaremos con vitamina D, que eso lo encuentras en la farmacia, ¿vale? Estos son los puntos para que tus hormonas funcionen bien. Entonces, como puedes ver, al final se trata de que si llevamos un estilo de vida saludable, lo que va a ocurrir es que vas a tener más años de vida, la vida que vas a tener va a ser de mayor calidad porque va a afectar a tu estética, a tu salud y a la calidad de tus emociones. Porque al final, sin querer, lo único que queremos es ser felices, ¿no? Queremos estar a gusto con nosotros mismos, dar nuestra mejor versión a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros empleados. Cuidarnos a nosotros mismos va a ser el eje que haga que todo funcione. Y me encuentro en muchos perfiles y a veces sin querer ponemos tanto el foco en el trabajo y en ayudar a los demás que nos olvidamos de nosotros mismos. Y en este caso te animo mucho a que pongas el foco en ti, que te priorices, porque si tú te cuidas, luego podrás cuidar al resto y de una forma que ni te lo imaginas. Y además serás más feliz y vivirás más años, así que ¿qué más podemos pedir? Así que te animo mucho a que tomes acción y en el caso de que quieras conseguir un cambio físico, igual que el resto de nuestros alumnos, con ayuda profesional y un acompañamiento bien hecho, aquí debajo de este vídeo te he dejado un link donde podrás acceder y ver un vídeo donde explico cómo funciona un cambio físico y en el caso de que quieras ayuda profesional, verás un botón que puedes agendar una videollamada con nosotros y veremos primero de todo si te podemos ayudar y si te podemos ayudar te diremos cómo, cuánto tiempo tardaríamos en conseguir tu objetivo para que lo integres a largo plazo. Así que nada, eso es todo, espero que tengas un gran día, nos vemos en la siguiente. Chao.